Ubíquese ahí en su lugar, gloria a Dios. Amado Señor, aleluya. Sean bienvenidos una vez más a la casa del Señor. Vamos a leer el libro de los Hechos. Cuando usted lo tenga, me dice un amén para ponernos de acuerdo. Y vamos a leerlo alternadamente, no sé si le parece a usted. Amén. Vamos a leerlo. Leo yo el versículo 1 del libro de los Hechos y lo hacemos honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu que está entre nosotros. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. A quienes también después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndose durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Porque ciertamente Juan bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como lo habéis visto ir al cielo. Amén. Padre y buen Dios, te damos gracias por esta palabra tan preciosa, Dios, que has puesto este día a disposición de tu pueblo, Dios. Te ruego, Espíritu Santo de Dios, que tomes control de lo que vamos a hablar en este momento, en el cual vamos a darte a conocer, Señor, en este lugar. Vamos a recordar, Señor mío, la importancia de tu presencia en nuestra vida y en tu iglesia, Dios. Padre, toma control desde ya, limpia los aires de esta casa, echa fuera toda oposición que el enemigo quiera poner, quita todo razonamiento humano, todo argumento humano, Dios. Sea puesto a un lado, Dios mío, y tu Espíritu Santo tome absoluto control, Señor, con autoridad y poder en cada alma en este lugar, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede tomar su lugar, amado hermano y hermana, en este lugar. Aleluya. Quiero hablar en esta mañana acerca, en el tema, una promesa con poder. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Una promesa con poder. Hemos leído el libro de los Hechos, en el cual nos narra, el autor es Lucas, el apóstol. Yo creo que, hermanos míos, usted y yo, dice la palabra en Efesios 1:13, que desde que nosotros creímos, fuimos sellados por el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para el día de la redención. Ahora bien, como decir, para el día de nuestra salvación, para cuando usted y yo partamos de esta tierra, si hemos perseverado, si hemos sido fieles al Señor, eso es lo que nos garantiza. Dice que son las arras
nuestra salvación ese sello del Espíritu Santo, porque también ahí en 2 de Timoteo 2:19 dice: y conoce el Señor a los que son suyos. Eso es por la parte del sello que usted y yo hemos recibido cuando hemos creído en el Señor. Cuando usted y yo hemos venido rendidos a los pies de Cristo Jesús y hemos hecho confesión pública como nuestro Señor y Salvador, ahí nos sella el Señor y nos reconoce como su propiedad. Eso es el sello del Espíritu Santo de Dios, que también tiene una función muy importante en cada uno de nosotros y de aquellos que han creído, ¿verdad? Gloria sea a Dios. Son cosas muy diferentes, pero ahora bien, el apóstol Lucas, que nos está narrando una historia muy importante, déjame decirte de que el libro de los Hechos es un libro histórico, narrativo, y ahora nos está narrando, óigase bien, algo muy importante, el acontecimiento, óigase bien, que marcó una etapa en la iglesia, en el cristianismo. Déjeme decirle de que no siempre se llamó cristianos. Dice la Biblia de que esto, hermanos míos, allá en Hechos 11:26, dice la palabra del Señor de que en Antioquía fue donde se les llamó cristianos por primera vez a la iglesia, a los apóstoles o a todos los que habían creído. Dice que ahí fue donde recibieron ese nombre de cristianos porque eran seguidores de Cristo, eran servidores de Cristo. Y ahí en Hechos 11:26 nos dice que ahí fue por primera vez. Ahora bien, vamos nosotros a remontarnos a esta historia tan preciosa que hemos leído, donde el apóstol San Lucas nos narra, óigase, a pesar de que este hombre no anduvo con Cristo Jesús, sino que este hombre fue formado por el apóstol Pablo. Y hermanos míos, recibió, hermanos, siempre también esa gracia, ese poder que había recibido los que estaban en el aposento alto, porque lo que hemos leído nos lleva a una conclusión muy preciosa, y es cuando, hermanos míos, el Señor les manda a ellos y les dice en el versículo 2, el versículo 2, hasta el día en que fue recibido arriba después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, y a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual dice: oísteis hablar de mí. Gloria a Dios. Pero quiero que me acompañes al Evangelio según San Lucas. Gloria a Dios. En el capítulo 1 del Evangelio de Lucas, estamos hablando donde el mismo escritor está haciendo una introducción. Y sabe, es la primera parte, la primera carta que escribe, y comienza diciendo en el capítulo 1, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, y me pareció también a mí, oiga qué precioso, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribiéndotelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Esta lectura me gusta tanto, ¿sabes por qué? Porque me gusta cómo el apóstol Lucas, este hombre, cómo se encarga de transmitir la verdad, de transmitir el conocimiento, de llevar la revelación, aunque algunos no han estado o no han visto los milagros de Jesús, pero él dice de que él está transmitiendo
transmitiendo las cosas que aquellos que enseñaron, dice como nos lo enseñaron, dice, desde el principio, los que vieron sus ojos y fueron ministros de la palabra. No está hablando de cualquier persona, no está hablando de los maestros de la ley, no está hablando de los fariseos, sino que está hablando de una minoría de hombres que permanecieron fieles en Jesús, que su mirada siempre estuvo en Jesús, que su referente siempre fue Jesús y que aprendieron de Jesús. Y ellos veían con sus ojos las señales, los milagros que Jesús hacía, y no los hacía solamente por sí él, sino que dice la palabra de que el Espíritu Santo es el que asistía, como hasta el día de hoy, como hemos leído en el libro de los Hechos, que dice de que dio mandamiento a los discípulos por el Espíritu Santo de Dios. Es decir, si Jesús necesitó que el Espíritu Santo de Dios estuviera dándole instrucciones, ¿por qué nosotros hoy en día también, hermanos míos, necesitamos que el Espíritu Santo de Dios tome control de cada cosa que hacemos en este lugar? Que nosotros, hermanos míos, comencemos a darle el espacio que se merece, el honor y la reverencia al Espíritu Santo de Dios. Es muy importante, porque estamos viendo que este apóstol Lucas, el médico amado, porque los otros evangelios también narran cosas muy importantes, pero Lucas enfatiza mucho en esto, tanto en el principio, en el capítulo 1 del Evangelio según San Lucas, como en el libro de los Hechos, el libro histórico narrativo de los inicios de la iglesia cristiana. Gloria a Dios. Pero déjame decirte que el apóstol Lucas me llama la atención cómo se dirige a Teófilo. Y yo me ponía a preguntar, y yo decía, ¿quién es Teófilo? Yo sé que usted se está preguntando también. Hay hipótesis acerca de este hombre llamado Teófilo. Algunos dicen de que Teófilo era una persona importante del Imperio Romano, porque dicen de que, hermanos míos, pero sí que era un judío, sí así registran, pero porque dicen de que se dirigía a él en la forma en que lo hacía y decía, oh excelentísimo Teófilo. Era de una forma, hermanos míos, como dándole un lugar especial a ese hombre que él estaba escribiendo en ese momento para darle a conocer las grandes maravillas que Dios hacía. Y es ahí donde, hermanos míos, nos vamos de nuevo al libro de los Hechos y vamos a ver cómo Jesús está dando instrucciones por el mismo Espíritu de Dios a sus discípulos. Y lo leemos en el versículo 2 del capítulo 1. Y lo vamos a leer del 1 al 2. En el primer tratado, Teófilo, hablé acerca de las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Dos cosas muy importantes: hacer y a enseñar. Es decir, aquí es donde cabe la palabra que Jesucristo vino con demostración de poder con el Espíritu Santo de Dios. Hacía muchas cosas y las enseñaba a sus discípulos. La enseñanza que Jesús daba no era quizás limitada solamente para esos 12. El problema es de que, recuérdate que Cristo mismo decía, muchos son los llamados, pero pocos son los escogidos. Hoy en día de igual manera hay muchos llamados y pocos escogidos, pero yo declaro en el nombre de Jesús que usted que está aquí es llamado y es escogido para la gloria del Señor. Aleluya. Santo Dios, Señor. Y comienza, hermanos, vamos a entrar ya en esto y dice, y estando juntos, dice en el versículo 4, estando juntos con Jesús, los 12 discípulos, Jesús había resucitado ya había padecido por usted y por mí, y se les aparece a los discípulos y les da instrucciones y les dice, y estando juntos les mandó a que no se fueran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Miren la importancia
La obediencia marcó una diferencia. ¿Sabes? Porque los discípulos, según dice la palabra del Señor, cuando Jesucristo murió, cada uno se volvió a sus labores. Cada uno, hermanos míos, dijo: esto hasta aquí llegó. El maestro, ellos quizás pensaron de que era uno más, quizás, yo no lo sé, o pensaron de que iba a suceder como otros se habían levantado, profetas que morían y hasta ahí llegaban y se levantaban otros profetas. Pero hoy estaban viendo de que era algo diferente que se estaba presentando. Era, hermanos míos, hasta el día de hoy, que iba a marcar una diferencia, de marcar una etapa entre el Nuevo, en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Una etapa, hermanos míos, que hasta el día de hoy a muchos les duele la boca decirlo: antes de Cristo y después de Cristo. Los científicos son unos, les pesa la boca, se les tapa decir antes y después de Cristo. Pero qué bueno que el Señor, hermanos míos, hasta el día de hoy escoge hombres y mujeres que pueden transmitir este mensaje y pueden dar esa palabra sin temor, así como los discípulos lo hicieron. Gloria sea a Dios. Y seguimos viendo en el versículo 6, dice: entonces los que estaban reunidos le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? ¿Sabe por qué? Porque ellos estaban esperando ser restaurados, que el Mesías apareciera y quizás viniera con espada y con ejército, implantar su reino. Mas no era esa la visión de Jesús. La visión de Jesús, como hasta el día de hoy, como va a ser siempre y como ha sido siempre, es primeramente traer salvación. Y mira, el Señor le dice a los apóstoles: a vosotros no os toca eso, no os corresponde. El Padre se encargará en su tiempo de restaurarles. Pero ahora bien, bien para ustedes viene algo mejor, porque cada uno de ustedes, cuando venga el Espíritu Santo de Dios sobre cada uno de vosotros, ustedes van a recibir poder. ¿Para qué van a recibir el poder? Quizás ellos no se preguntaron, quizás ellos solamente obedecieron, como usted lo hace cuando el Señor le habla. Usted dice: sí, Señor, yo obedezco, heme aquí, yo voy a obedecer tu palabra, yo voy a hacer lo que tú me digas, voy a atender la voz de tu Espíritu. Y dice la palabra que ellos se fueron al lugar donde Cristo Jesús les dijo. Y sabes, es muy importante en la actitud de estos hombres de Dios. Dice que estaban ahí, estaban en unidad, estaban en un mismo acuerdo, estaban en una misma dirección, estaban con una misma esperanza, creyendo en la palabra, creyendo que iban a recibir esa promesa. Ellos estaban quizás con expectativas. En su momento quizás decían: pero ¿cómo será eso? Ellos hasta ese momento no habían experimentado, sí habían visto, quizás habían sentido la presencia del Espíritu Santo de Dios, porque estaban a punto de experimentar algo nuevo, de estrenar. ¿Sabes? Porque dice la palabra que en el Antiguo Testamento sí existía el Espíritu Santo de Dios. No estoy diciendo que no existía, pero lo que sucedía era de que por momentos bajaba, descendía y se iba, daba misiones, hermanos míos, a sus siervos, a sus profetas, y luego se iba. Pero estábamos hablando en este momento de algo que iba a permanecer para siempre dentro de la iglesia de Dios. Aleluya. Y dice que ellos se van y se quedan expectantes. ¿Cómo será esto? Mire, hermano, es muy importante que usted y yo haya ese deseo, haya ese anhelo de experimentar no solamente las caricias del Espíritu Santo de Dios, no solamente sentir aquellos toques, aquellos abrazos, sino que, hermanos míos, el anhelo y la pasión, el anhelar, el ser bautizados por el Espíritu Santo de Dios, el hablar en otras lenguas como sucedió en ese momento. Pero hoy en día el Espíritu Santo de Dios se ha hecho a un lado, lamentablemente. Se han vuelto en muchos lugares iglesias pasivas, iglesias frías, iglesias, hermanos míos, acomodadas, que no hay anhelo de un bautismo del Espíritu Santo. Estamos quizás
volviendo como una iglesia tradicionalista, una iglesia que no adora, que no provoca el Espíritu Santo de Dios. Llegamos a la iglesia muchas veces de brazos cruzados, de brazos caídos, las manos para atrás, las manos para adelante, con pereza, con sueño. Y sabes, eso el Espíritu Santo de Dios lo percibe. Y es ahí donde nosotros ponemos una limitante, ponemos una pared, ponemos un velo y le decimos: no, Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo dice la palabra que nos anhela. Y eso es lo que Él espera de nosotros, que de nuestro corazón salga ese anhelo de verdad, de querer experimentar algo nuevo, algo diferente, de romper esos moldes. Aleluya. Es importante que se rompa ese molde de tradicionalismo dentro de la iglesia de Cristo. Porque la iglesia de Cristo es una. Hay muchas denominaciones, pero una nada más. Él viene por una iglesia sin manchas y sin arrugas. Es muy importante, hermanos míos. Miren estos hombres, estos 12 hombres, y dice la palabra que se aumentó la cantidad. Dice que había como 120 en ese lugar, aunque solo 12 fueron enviados. Pero yo quiero decirte en esta hora que si nosotros no estamos dentro de esos 12, seamos de aquellos que también digan: Señor, yo quiero de tu Espíritu Santo. Señor, yo quiero ser el privilegiado de comenzar a sentir aquello, Señor, que tú has prometido, esperar esa promesa, pero no cualquier promesa, sino una promesa que va a traer demostración en tu vida, demostración en tu familia, demostración en aquellos que están a tu alrededor. Y van a ser, hermanos míos, van a ser admirados. Así como estos hombres, mira, muchos estaban alrededor, expectantes y diciendo: wow, pero mira, ¿y estos quiénes son? Estos son judíos, aquellos son gentiles, pero mira lo bonito de todo. Mira, no entiendo qué está pasando, estos están borrachos, ¿qué importa lo que sea? Lo que importa es, hermanos míos, de que usted y yo estamos gozándonos en la presencia del mismo Espíritu Santo de Dios. Y que demos gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Esta promesa, déjame decirte que hasta el día de hoy no está caducada. Esta promesa no está cancelada. Esta promesa está abierta para todo aquel que quiera sentirlo. Déjame decirte que cuando tú sientas esas caricias del Espíritu Santo, cuando sientas que el Espíritu Santo está descendiendo por tu cabeza y comienzas a sentir que algo te va bajando por todos tus brazos, por todo tu cuerpo y por todas tus piernas, comienzas a sentir algo caliente dentro de ti, no te asustes, que estás siendo escogido para una promesa con poder y bendición. Aleluya. Oh, Santo. Aleluya. ¿Cómo le ruego yo al Señor? ¿Cómo le ruego yo al Señor que quite toda esa cauterización de nuestros corazones, que muchas veces se apodera y es un impedimento tan grande para poder experimentar lo que estos hombres experimentaron en ese tiempo? Déjame decirte que el Señor les dijo: recibiréis poder. ¿Poder para qué? Cristo Jesús sabía, al igual que sabe de usted y mí y yo, que hermanos míos, que Cristo Jesús sabía que los apóstoles por sí mismos no iban a poder enfrentar lo que se les venía encima, que iban a necesitar el poder del Espíritu de Dios, como usted y yo lo necesitamos. Pero muchas veces nos cerramos. Y recibiréis poder para soportar las pruebas, recibiréis poder para pelear por tu familia, recibiréis poder para enfrentarte a esas cosas que con tus fuerzas no las puedes enfrentar. Los discípulos tenían conocimiento porque habían estado con el Maestro, pero le faltaba lo más importante y Jesús lo sabía, y era recibir el poder del Espíritu Santo de Dios para poder, hermanos
esa promesa manifestada. Que no haya, hermanos míos, ningún descuido, ninguna comodidad, porque el enemigo quiere robar lo que Dios tiene preparado para nosotros. Y es por eso que en este tiempo hay mucha pasividad, hay mucha comodidad. Oiga, hermanos míos, es increíble cómo las iglesias, hermanos, se están quedando acomodadas, se están quedando, hermanos míos, de decir sí, lo que tenga que pasar, va a pasar. Oiga, hermano, ese no es el propósito de Dios. El propósito es de que estemos pensando en el nombre de Jesús. Pero no lo vamos a hacer, no lo vamos a lograr, no lo vamos a lograr si no es por el poder del Espíritu Santo. Es importante, iglesia, es importante para vencer. Yo siento la presencia de Dios en este lugar. Es importante, iglesia, no ignoremos esto. No ignoremos esto. ¿Sabes por qué la misma palabra dice que no va a ser con nuestras fuerzas? Que no va a ser, hermanos míos, por nuestros recursos. No va a ser porque tengas amigos que te van a ayudar por ahí, te van a decir no te preocupes, sino que es hasta que usted y yo seamos investidos por el Espíritu Santo. Ahí comenzaremos nosotros no a dejar de tener problemas, no, porque eso siempre van a venir. Es necesario que a través de pruebas, dificultades, usted y yo entremos al reino de los cielos. Aleluya. Cristo lo sabía, y por eso le dice, pero ustedes recibirán poder. Tú puedes recibir ese poder. No hay limitantes, las limitantes, sabes, las pones tú muchas veces. Las limitantes las pongo yo, diciéndole no, Espíritu Santo, hazte a un lado. Cuando tú comienzas a sentir esos toques del Espíritu y no cierras tus ojos, sino que lo abres, te hace indiferente, comienzas a ver para otro lado, comienzas a ver al que tienes enfrente, al que tienes atrás, pero no te concentras en decir, Espíritu Santo de Dios, aquí estoy, limpia este vaso y comienza a llenarlo con tu poder. Aleluya. Sabes, es importante que nosotros, como hijos de Dios, comencemos a tener una relación auténtica con el Espíritu Santo. Que comience tu día saludando al Espíritu Santo de Dios. Que comience tu día anhelando estar en su presencia. Es importante. ¿Sabes? El Espíritu Santo de Dios puede estar en este lugar, puede estar en tu casa, en tu habitación, pero si tú te cierras tu corazón y le dices no quiero, el Espíritu Santo está ahí, siempre esperando a que tú abras tu corazón, a que tú le digas, Espíritu Santo, haz tu morada en mí. Espíritu Santo, te anhelo con toda la fuerza de mi corazón. Yo sé que sin ti no puedo vencer. Yo sé que tú eres una parte esencial en mí, eres una parte esencial en mi vida, en mi casa, en todo aquello que yo estoy proyectándome a hacer. ¿Sabes por qué? Porque solamente así podemos vencer, solamente así nosotros, óigase, vamos a recibir ese poder, el cual estos discípulos estuvieron, óigase, bien abiertos a recibir. Y Cristo les dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, donde ustedes quizás van a tener que enfrentarse contra los fariseos, quizás van a ser, hermanos míos, vituperados, van a ser criticados, van a ser azotados, van a ser quizás divididos, van a ser dispersidos, pero recibiréis poder. Y ese poder es el que les va a impulsar, ese poder es el que les va a hacer, óigase bien, tapar bocas de leones, ese poder es el que les va a hacer mantener su boca confesándome como Señor y Salvador, ese poder es el que les va a mantener
Hoy en día el Espíritu Santo de Dios está triste porque nosotros no queremos abrir nuestro corazón, queremos quedarnos acomodados a una relación tradicionalista, a una relación de solamente llegar a la iglesia un día por semana o 2 días o 3 días, qué sé yo. No importan los días que sean, pero no queremos tener esa relación íntima con el Espíritu Santo de Dios. Es duro. Oiga, a Dios le pesa en su corazón. Al Señor le pesa esa indiferencia. O si tan solo, iglesia, usted y yo pudiéramos entender, oiga, la ventaja y la gran bendición de poder contar con ese amigo, con ese aliado, con ese, óigase bien, principal en la iglesia de Cristo. Porque hasta el día de hoy está dentro de la iglesia, pero pocos abren su corazón, pocos le anhelan conocer. Es muy difícil, gloria a Dios. Es muy difícil si tú quieres vencer lo que estás pasando. Es muy difícil si lo quieres hacer sin el Espíritu de Dios. No se puede hacer. No se puede vencer. No puedes ver gloria de Dios. Porque es importante que nosotros seamos investidos por el poder del Espíritu Santo para poder testificar como esos hombres lo hicieron, para tener valor, para poder enfrentarse a los adversarios. Tú quizás has estado peleando por tus mismas fuerzas, quizás estás cansándote porque lo haces con tus propias fuerzas, quizás quieres tú ser el protagonista, pero hoy te dice el Señor que no es con tus fuerzas que lo vas a lograr, sino que, óigase bien, se va a lograr, podrá haber un cambio en eso cuando tú recibas esa promesa, porque vas a tener poder para poder vencer, vas a poder superar cualquier cosa que llegue a tu vida, no importando la que sea, no importando qué tamaño sea, no importando lo que te digan si uy, eso es poderoso, no lo puedes vencer, uy, estás solo, no, recuérdate de que tú tienes al Espíritu Santo de Dios y tú lo deseas, aleluya. Gloria al Señor. Estamos viendo algo muy importante. Ahora bien, ¿para quién es esa promesa? Cuando nosotros nos vamos al libro de los Hechos, capítulo 2 y el versículo 39, dice la palabra del Señor que el mismo apóstol Pedro, aleluya, le dice, hermanos míos, a ese grupo de varones que estaban escuchando, le dice, porque para vosotros es la promesa. Y hoy Dios te lo dice a ti, que la promesa es para ti, que la promesa no tiene acepción de personas, no es para un grupo limitados, sino de que es para aquel que quiera abrir su corazón, es para aquel, hermanos míos, que anhele, óigase bien, estar con ese poder dentro de él. Yo sé que muchos quisieran, oiga, porque muchos ven, ahí estamos viendo en el libro de los Hechos la demostración del poder del Espíritu Santo de Dios, el respaldo que recibieron estos 12 hombres. Y ellos anhelaban quizás, pero no sabían cómo hacer. Y el apóstol el apóstol Pedro le dice en el 2:39, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, y para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Esta promesa es para tus hijos. Esta promesa es para aquellos que aún no están en este lugar. Esta promesa es para que aquellos que quizás están en una iglesia, pero que aún no lo han recibido. Es una promesa, óigase bien, que no tiene
acepción de personas no escoge, no es la promesa para los blancos, no es la promesa para los amarillos, no es solo para los negros, no es solo para un gremio determinado, no, sino que es para todos aquellos que el Señor llamare. Usted está en este lugar y no está por estar. Usted puede hoy ser partícipe. Usted hoy puede ser, si es que no tiene el Espíritu Santo de Dios, usted no puede recibir esa promesa con poder. Y ya verá que marcará una diferencia entre antes y después de su vida. Porque los apóstoles, a pesar de que habían andado con Jesús, pero habían visto el poder de Dios, habían visto resucitar muertos, habían visto hacer caminar paralíticos, en lo cual estamos viendo que el apóstol Pedro, ahí en el libro de los Hechos, se levanta un paralítico y le dice: oye, mira, yo no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, levántate. Y dice que ese hombre comenzó a caminar, tiró sus lechos por otro lado y glorificaba a Dios. Oye, mire qué precioso. ¿Por qué razón? Porque eso es lo que sucede cuando el Espíritu Santo de Dios trabaja en las personas. Eso es lo que sucede. Hay un gozo, hay una llama encendida. Gloria a Dios. El hermano Josué me dio gracia a ese corito y me gozaba cuando decía: el diablo se equivocó porque aún me queda fuego. Aleluya. Qué precioso eso. Mira, hermano, cuando nosotros tenemos el Espíritu Santo de Dios, siente que esas cosas te motivan, te impulsan, te alegran para continuar adelante, porque el que está con nosotros es más fuerte que el que está en contra. Aleluya. Ahora bien, quiero avanzar porque no quiero extenderme tanto, porque vamos a hacer una administración este día. Quiero presentar el Espíritu Santo de Dios y sus funciones para la iglesia, o para usted, más bien dicho, usted que es la iglesia de Cristo Jesús. Si usted ha creído en Cristo, si usted ha confesado a Cristo como Señor y Salvador de su vida, usted ha creído, por lo tanto, es candidato para esta promesa. Ha sido llamado, ha sido escogido, pero no se cierre al Espíritu Santo de Dios, porque Él está en este lugar. Él está en este lugar mirando quién es el que anhela, quién es el que desea sentir ese fuego, esa pasión en sus corazones. Y vamos a ver, hay muchas funciones por las cuales el Espíritu Santo de Dios está dentro de la iglesia. Y quiero, hermanos míos, dar lectura las funciones o para qué el Espíritu Santo de Dios ha sido asignado para el pueblo de Dios. La primera dice que es para dar testimonio de la verdad, que usted y yo somos hijos de Dios. La segunda es para guiarnos en nuestro caminar, para darnos victoria, para activar en nosotros las cosas espirituales. Dice de que Él nos guía, que Él nos protege. Él es nuestro consolador en todo momento. Esto es muy importante, porque el enemigo ha querido atacar nuestras emociones. El enemigo ha querido, óigase, poner aflicción. El enemigo ha querido turbar. El enemigo ha querido hacer muchas cosas en contra de la iglesia. Pero el problema es de que, como te decía al principio, el Espíritu Santo de Dios no se le está dando el lugar que Él tiene que ocupar. Por eso muchas veces la iglesia ignora lo que el Espíritu Santo de Dios puede hacer, porque en todo el tiempo ha existido, hermanos, religiones, sectas, donde el Espíritu de Dios lo hacen a un lado. Recuerdo yo, recién venido a este país, me fui a meter a una iglesia, en un círculo de intercesión. Una hermanita comenzó a sentir eso que yo, mire, yo le voy a decir algo y la gente dice: pero ¿por qué gritan? ¿Por qué esto? ¿Que por qué lo otro? ¿Por qué lloran? ¿Sabe por qué preguntan eso? Porque nunca han experimentado ellos eso, ni ellos. Pero aquellos que hemos experimentado eso,
Quisiéramos que siempre al venir a este lugar, al estar en nuestra casa, al ir por la calle, quisiéramos estar siempre llenos de esta presencia. Porque sabes, cuando nosotros experimentamos eso, queremos decir, siempre decimos, queremos más, Señor. Este día visítame, esta noche visítame, hoy en esta tarde, Señor, que seas tú visitándome. Yo quiero sentirte. Despierta ese anhelo en aquellas personas. Y eso es lo que muchos no entienden y comienzan a criticar, así como en el libro de los Hechos capítulo 2 decían, pero estos están borrachos, yo no entiendo por qué están haciendo gran escándalo. Claro, nunca he experimentado eso. Eso es lo que pasa. Pero cuando el Señor te va a investir, cuando eres investido, se rompe ese molde de tradicionalismo, de llegar a la iglesia, sentarte, levantarte, poner tus manos para atrás o para adelante o cruzadas, qué sé yo, pero ese es un tradicionalismo y eso el Señor no quiere. El Señor quiere que cuando tú vengas a la casa de Dios, levantes tus manos, le adores, te provoques, te aplaudas, te hagas cualquier cosa. Porque solo así vamos a poder experimentar un cambio en nuestra vida. Si venimos y nos sentamos, nos levantamos y nos vamos, un culto más. Eso así, un culto más. Pero si usted viene con expectativas a la casa de Dios, de decir, Espíritu Santo, hoy quiero sentirte, hoy quiero que me ministres, hoy quiero salir cambiado o cambiada, hoy quiero salir con nuevas fuerzas, yo necesito que me ministres. Y yo sé de que quizás muchas personas vienen necesitadas a la casa de Dios, no solo aquí, sino que en todo el mundo. Pero no quieren abrir su corazón a ese cambio, a experimentar algo nuevo en su vida espiritual. Cuando el Espíritu Santo está anhelando que alguien le diga, yo quiero sentirte, que el Espíritu Santo de Dios entienda que usted está provocando el sentir esas caricias. Y sabes, voy a continuar en dice que también el Espíritu Santo de Dios está para calmar nuestros temores y nuestra ansiedad, porque eso no viene de Dios, usted lo sabe muy bien. El enemigo quiere turbarnos, quiere poner ansiedad, pero ¿qué dice la palabra del Señor respecto a eso? Echado sobre el Señor vuestra ansiedad. ¿Por qué? Porque Él es el que tiene cuidado de nosotros. Entonces, hermanos míos, pero esa palabra se nos olvida. ¿Sabes por qué? Porque al enemigo le conviene que dentro de nosotros no tengamos el conocimiento de la verdad. Y sabes, una de las funciones del Espíritu Santo es el que da testimonio de la verdad de Cristo Jesús, de la palabra que está escrita, porque esa es la que nos va, hermanos, a romper ese molde tradicionalista. Es el que va a romper esos sellos, es el que va a traer libertad, alegría. Ese es el que va a traer libertad. Dice la palabra que el Señor es el Espíritu Santo, y ahí donde Él está, ahí hay libertad. Déjame decirte de que el Padre planificó la salvación de la humanidad y el Hijo ejecutó el plan. Ahora el Espíritu Santo es el que ha quedado dentro de la iglesia para dirigirnos, para revelarnos las cosas que muchas veces nosotros no podemos entender, porque esto no es de sabiduría humana. Puedes tener altos niveles académicos y está bien, no está malo. Puedes quizás incluso tener estudios teológicos altos, y hoy en día lo hay, pero muchas veces si el Espíritu Santo de Dios no respalda esa palabra, eso queda vano, queda hueco, eso queda sin fruto, sin efecto, porque el Espíritu Santo de Dios tiene que tomar control, hermanos, de cada persona que ministra palabra de Dios. Pueden muchas personas hablar bonito, pero hasta ahí llega todo. Está vacío, está hueco, como un címbalo que resuena, porque el Espíritu Santo de Dios va a tomar control ahí donde se le llame, ahí donde se le provoque. Y voy a continuar diciendo, dice que también el Espíritu Santo de Dios nos da sabiduría y revelación.
pero no terrenal. Pablo dijo: yo vengo a ustedes no con sabiduría ni convencimiento humano, sino con la del Espíritu Santo de Dios. Y eso es lo que nosotros tenemos que procurar. Ahora bien, ¿qué es lo que hace el Espíritu Santo de Dios? Ya para concluir, quiero que vayas conmigo a 1 de Corintios, capítulo 12, y el versículo 1 en adelante. 1 de Corintios 12. El encabezado dice: dones espirituales y su uso en amor. Y voy a leer hasta el 11. Y dice: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. O sea, no quiero que ignores la importancia del Espíritu Santo en nuestra congregación. Les está diciendo Pablo a los corintios. Y dice el 2: sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevándolos como se os lleva a los ídolos mudos. Tradicionalismo. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. Oigan la importancia del Espíritu Santo en nuestra vida. Y dice el 4: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todo, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Miren, esto es para cada uno, no es para aquel que quiera, para el que abra su corazón, para el que lo anhele. Y ahí están. Pero cada uno le es dada la manifestación del Espíritu Santo para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. Oiga, todo lo que usted y yo podemos o tenemos a nuestra disposición si queremos. Dice, por el Espíritu, palabra de sabiduría, a otros palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, y a otros fe, por el mismo Espíritu, y a otros dones de sanidad, por el mismo Espíritu, y a otros el de hacer milagros, a otros profecía, a otros discernimiento de espíritu, a otros diversos géneros de lengua, y a otros interpretación de lenguas, pero todas estas cosas las hace uno. ¿Y quién es? El Espíritu, aleluya. Y nótese que está escrito con E mayúscula, y cuando es con E mayúscula se está refiriendo al Espíritu de Dios, repartiendo cada uno en particular como Él quiere, aleluya. Pero ahora bien, usted puede provocarlo, usted puede, óigase bien, gozar de tan grande bendición. Usted puede decir: Señor, yo anhelo esos dones, yo anhelo que uses mi vida. Ya no seamos como lo comenzamos leyendo, que dice que antes que éramos gentiles, éramos llevados por religiones huecas, vanas, o como esos que transportan ídolos mudos. No, hermano, usted y yo le servimos a un Dios vivo. El Espíritu Santo de Dios es real. Yo sé que usted lo ha sentido, yo sé que usted lo siente siempre. Por eso yo sé que estoy hablando con las personas que son las idóneas, las adecuadas para hablar de este tema. Yo quiero que en este día, iglesia, vamos a entrar en una administración. Yo sé